Isaac Newton nunca conoció a su padre. ¿Por qué? Pues murió unos meses antes de su nacimiento, así que solo se quedó con su madre. Pero tiempo después su madre volvió a casarse, y aquel tipo con el que se casó no tenía ninguna intención de cuidar a un niño. A ese tipo hay que romperle la madre. Olvídenlo, ya está muerto. Así que lo dejaron a cargo de su abuela. Espera, ni siquiera les he dicho cuándo nació. Mejor empecemos desde el nacimiento de Isaac Newton. El 4 de enero de 1643 fue el nacimiento de Isaac Newton. Esto en el calendario gregoriano, pero en aquella época se utilizaba uno conocido como el juliano. Así que su nacimiento correspondía a una Navidad de 1642 en el Reino Unido. Newton nació prematuramente o muy pronto, es decir que nació antes de lo que normalmente nace un bebé. Y nació muy pequeño que nadie, en serio nadie pensó que lograría vivir mucho tiempo. Por lo menos durante una semana la vida de Isaac corrió peligro. Pero era Isaac Newton, no iba a morirse a la primera semana. Y el 1 de enero fue bautizado por el Papa Emeritus. Como dije antes, la madre de Newton lo dejó a cargo de su abuela. Durante el tiempo que Isaac Newton estuvo con su abuela, que fue hasta 1653, ella nunca le dedicó un recuerdo cariñoso y hasta su muerte pasó desapercibida. Lo mismo con su abuelo, que pareció no existir porque se la pasaba follando y esas cosas. Este muchacho me llena de orgullo. Hasta que se descubrió que también estaba presente en la casa y correspondió a Newton de la misma forma. Lo desheredó. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Cuando el padrastro de Newton falleció en 1653, su madre regresó al hogar familiar, pero acompañada por 2 hijos de aquel matrimonio, los hermanastros de Isaac. Pero aquella unión familiar duró menos de 2 años. ¡Esta cosa es real, hijo! En un principio su madre quería que Newton se dedicara a la granja, pero eso no se le daba muy bien a Isaac. Andas valiendo verga. Y al final fue enviado a estudiar al colegio de King's School, o como se diga, a la edad de 12 años. Lo único que se sabe de esta época es que estudió latín, algo de griego y lo básico de geometría aritmética, porque ese era el programa habitual de estudio de una escuela primaria en ese entonces. Cabe decir que los estudios primarios fueron de gran utilidad para Newton. Los trabajos sobre matemáticas y filosofía natural estaban escritos en latín y posteriormente le permitieron entrar en contacto con los científicos europeos. En aquella época otra materia súper importante era el estudio de la Biblia y se leía en lenguas clásicas. En el caso de Isaac, el estudio de este tema unido a la biblioteca que heredó de su padrastro le pudo haber hecho iniciar un viaje a la teología. Por la infancia que tuvo Isaac, Newton parecía no congeniar con otras personas. Obviamente al haber crecido en un ambiente de aislamiento con sus abuelos y la posible envidia que le causaba a los niños su superioridad intelectual, le provocaban a realizar varias travesuras que después negaba haber hecho. No es cierto. Diles que no es cierto. Es cierto. En ese tiempo, uno de sus amigos se dedicó a reunir información sobre Newton en su estancia en Grantham y concluyó que los niños lo encontraban demasiado astuto y pensaban que se aprovechaba de ellos debido a su rapidez mental, muy superior a la de ellos. Estas anécdotas raras demostraron que Newton aparentemente prefería la compañía femenina. ¡Qué galán! Se dice que para su amiga Catherine le construyó varias cosas, y según las suposiciones pudo haber un romance entre los dos jóvenes cuando fueron mayores. Según los registros de gente muy enferma, pudo haber sido la primera y última experiencia romántica con una mujer en su vida. Ahí está tu héroe. Mientras Newton hacía una broma pesada a uno de sus compañeros, este le dio una patada en los huevos, digo en el estómago, porque se molestó obviamente. ¿Y qué hizo Newton? Pues lo retó a darse unos vergazos. Lo que sucedió en la pelea fue que Newton le rompió la madre a su compañero. Fin. ¡Cielos, qué macizo!
En aquella época ya se reconocía el genio de Newton y la gente recordaba sus raros inventos y su gran capacidad para los trabajos mecánicos. Llenó su habitación de herramientas que adquiría con el dinero que su madre le daba y con ello fabricó muchas cosas. Y además Isaac logró mejorar el molino de viento de aquella época. A los 18 años ingresó en la Universidad de Cambridge para continuar sus estudios, pero Newton nunca asistió regularmente a sus clases debido a que su principal interés era la biblioteca y se graduó como un estudiante mediocre debido a su formación principalmente autodidacta, leyendo algunos de los libros más importantes de matemática y filosofía natural de la época. Isaac Barrow fue un teólogo, físico, profesor y matemático británico, que Isaac Newton conoció en 1663 y fue quien le dio clases de matemática. En esa misma época Isaac entró en contacto con los trabajos de Galileo, Fermat, Huygens, entre otros. Y bueno, Newton superó rápidamente a su profesor Barrow, quien solicitaba su ayuda frecuentemente en problemas matemáticos. En esta época la geometría y la óptica ya tenían un papel esencial en la vida de Newton. Además su fama comenzó a crecer, ya que había iniciado correspondencia con la Royal Society, o Sociedad de la Realeza. El caso es que Newton les envió algunos de sus descubrimientos y un telescopio. Eso generó gran interés entre los miembros de aquella sociedad, aunque también las críticas de algunos, principalmente Robert Hooke. Sin embargo, lo que hizo que Newton iniciara de lleno sus estudios sobre la mecánica y la gravedad fue precisamente una carta del señor Hooke, en la que este comentaba sus ideas intuitivas acerca de la gravedad, y Newton resolvió el problema con el que Hooke no había podido, y sus resultados los escribió en lo que muchos científicos consideran que es el libro más importante de la historia de la ciencia, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Pero no siempre le fue bien a Newton. En 1693 sufrió una gran crisis psíquica, causante de largos periodos en los que permaneció aislado, durante los que no comía ni dormía. En esta época sufrió depresión y arranques de paranoia. Algunos historiadores creen que la crisis fue causada por la ruptura de su relación con su discípulo Nicolás Fatio. Sin embargo, debido a un estudio publicado en 1979, la mayoría opina que en esta época Newton sufría envenenamiento por mercurio. Esto al hacer sus experimentos alquímicos, lo cual explicaría su enfermedad y los cambios en su conducta. Después de escribir los Principia abandonó Cambridge y se mudó a Londres, donde ocupó diferentes puestos públicos de prestigio, uno de ellos ser director de la Casa de Moneda, en donde permaneció el resto de su vida. Durante la noche del 31 de marzo de 1727, después de una larga y atroz enfermedad, a los 84 años fallece Isaac Newton.